Buenos días, soy Roberto Carrera, residente de segundo año de traumatología en el Hospital Universitario de Navarra. La charla de hoy va a consistir acerca de las fracturas vertebrales osteoporóticas y me ha ayudado el doctor Menéndez de la unidad de raquis. Para empezar un poco con la charla voy a hablar acerca de la osteoporosis. La osteoporosis se define como aquella enfermedad donde se produce una disminución de la densidad mineral ósea. De esta forma, los huesos se vuelven más porosos, más frágiles, más susceptibles a los golpes y, en consecuencia, aumenta la probabilidad de sufrir fracturas. Técnicamente se define como un valor de T-score inferior a 2,5 desviaciones estándar respecto a un adulto sano del mismo sexo. Este valor se obtiene con una densitometría ósea. En el hueso continuamente se están produciendo fases de destrucción y de formación ósea. El pico de mayor masa ósea se alcanza en torno a los 35 años y a partir de allí va disminuyendo conforme va aumentando la edad. En España se conoce que alrededor de 3 millones de personas padecen osteoporosis. Es una enfermedad predominantemente en la mujer, ya que alrededor del 22,6% de las mujeres por encima de los 50 años padecen osteoporosis. Por el contrario, solo el 7% de los hombres. La osteoporosis en sí misma es una enfermedad silente, que quiere decir que no da clínica. Cuando da clínica, la forma más frecuente de presentación es en forma de fracturas. Sin lugar a duda, las más frecuentes las fracturas vertebrales. Posteriormente, en orden de frecuencia, tendríamos las fracturas de cadera y por último las fracturas de radio distal. Porque ahora centrándonos un poco más dentro de todas las fracturas osteoporóticas en las vertebrales, suponen un aumento de la morbimortalidad. En la mayoría de las ocasiones no requieren traumatismos de alta energía, sino que muchas veces se pueden producir con pequeños golpes o incluso con algún sobreesfuerzo. Muchas veces pueden ser asintomáticas o manifestarse en forma de un dolor leve de espalda que suele ceder con analgesia. 2/3 de estas fracturas no se diagnostican en su fase aguda por su etiología sintomática. Uno de los problemas que vamos a tener es que en la mayoría de las ocasiones no vamos a disponer de radiografías previas para poder comparar y es una también de las causas por las que pueden pasar desapercibidas. En cuanto a los factores de riesgo de fracturas vertebrales osteoporóticas, pues tenemos la edad, por encima de los 50 años, el sexo, más frecuente en mujeres, sobre todo después de la menopausia, los índices de masa corporal bajos, por debajo de 19, antecedentes de fracturas previas, abuso de tóxicos como alcohol y tabaco o consumo de fármacos como corticoides o, por ejemplo, antitiroideos. Como comentábamos antes, la osteoporosis es una enfermedad silente, no da clínica y cuando la da es en forma de fractura. Por lo tanto, surgió una herramienta que es el índice FRAX, que nos valora el riesgo que presenta un paciente de desarrollar una fractura osteoporótica en los próximos 10 años. Y esto nos va a ayudar mucho más que un valor aislado de una densitometría ósea. Aquí tenemos una captura de pantalla de cómo se calcula. Se pueden introducir diferentes parámetros como el sexo, el peso, la estatura, antecedentes de fracturas previas, todos estos ítems, además también del valor de una densitometría ósea y en función de ello nos va a dar un resultado y un riesgo. Este riesgo que nos va a permitir, pues, sobre todo, identificar a aquellos pacientes que tienen un riesgo aumentado de padecer una fractura, nos va a permitir disminuir tratamientos innecesarios en pacientes con un riesgo bajo y centrarnos con tratamientos más potentes en aquellos pacientes que tengan un riesgo elevado. En cuanto al tratamiento de la osteoporosis, pues bueno, es una enfermedad prevenible y tratable. Uno de los grandes problemas es que hay una gran cantidad de pacientes infradiagnosticados. Y al final el objetivo, ¿cuál es? Prevención de fracturas. ¿Cómo? Aumentando la resistencia ósea. Como tratamiento de base, medidas higiénicas. ¿Con qué? Con suplementos adecuados de calcio y de vitamina D, realizando un ejercicio físico regular varias veces a la semana. Se ha visto que los ejercicios de hipertrofia muscular tienen mayor rendimiento que los ejercicios aeróbicos cardiovasculares y sobre todo hay que concienciar a los pacientes del abandono de los hábitos tóxicos, principalmente alcohol y tabaco.
En cuanto al tratamiento farmacológico de primera elección, como podemos ver abajo en la imagen, los fármacos antirresortivos, los bifosfonatos, por vía oral, en caso de problemas gastrointestinales, se pueden utilizar por vía intravenosa, máximo 5 años. De segunda elección, el denosumab, ¿de acuerdo? Máximo 10 años y se realiza una inyección cada 8 meses. Por el lado contrario, fármacos osteoformadores de primera elección, la teriparatida es de primera elección cuando ya se ha producido una fractura vertebral, máximo 2 años y se realiza una inyección diaria. Como fármaco novedoso en la que se están realizando ahora bastantes estudios es el romosozumab. Se ha visto en los últimos metaanálisis que tiene muy buenos resultados en la prevención de fracturas vertebrales y especialmente en las vertebrales. Y ahora vamos a comenzar ya básicamente con la charla de fracturas vertebrales. La mayoría de las ocasiones son deformidades del cuerpo vertebral que se producen por una compresión en pacientes que ya tienen una calidad ósea disminuida de base. En consecuencia, vamos a obtener una disminución de la altura de ese cuerpo vertebral. Se diagnostican cuando existe una pérdida aproximada del 20% respecto al cuerpo adyacente sano. En aquellos pacientes que tienen una pérdida inferior al 20% suele costar mucho poder realizar un buen diagnóstico, por eso que muchas veces pasan desapercibidas. En cuanto al diagnóstico, el gold estándar, una buena radiografía simple, antero-posterior y lateral. En la mayoría de las ocasiones nos va a ser suficiente con esto. Las radiografías dinámicas en flexión y en extensión nos pueden ayudar en aquellos casos complejos o cuando tengamos dudas, pero sí me gustaría recalcar que siempre, ante cualquier sospecha clínica, cuando haya dudas con las radiografías, siempre hay que realizar un escáner. La resonancia magnética nos va a ayudar sobre todo en dos cosas. La primera, para valorar la naturaleza de la fractura, nos permite diferenciar si puede ser de origen osteoporótico, por el contrario, puede tener un origen neoplásico, o también sobre la cronología, nos puede indicar si una fractura es aguda o si por el contrario ya es crónica, ¿vale? Porque lo mismo, muchas veces no sabemos cuándo se ha producido esta fractura. Aquí vemos diferentes imágenes de los tres tipos de diagnóstico. En la izquierda una radiografía simple, apilateral. En la imagen del medio la imagen de un escáner. Y en la de la derecha una resonancia en sus dos fases, T1 y T2. En cuanto a las clasificaciones de las fracturas, la clasificación de la OSPIN es la que todo el mundo conocemos, ¿de acuerdo? Pero no me voy a centrar en explicarla porque tiene mucha utilidad en las fracturas de origen traumático, sin embargo, en las fracturas osteoporóticas no es del todo útil. La clasificación de Hennard, ¿en qué se basa? En un análisis morfológico de esta fractura. Divide diferentes grupos en función de la pérdida de altura del cuerpo vertebral. Como podemos ver, divide de arriba a abajo en función de la pérdida de altura, por debajo del 25%, que sería una fractura leve, entre el 25 y 40, que ya empieza a ser moderada, y el tercer grupo, una pérdida de altura por encima del 40%, que ya se considera una fractura grave. Además, de izquierda a derecha, vemos en función de la morfología, si está afectada la cuña anterior, si es tipo bicóncava o por el contrario, si es en forma de aplastamiento. Otra clasificación es la de Sujita. Esta clasificación también es únicamente morfológica. Como vemos en la imagen, tenemos diferentes tipos en función de la forma. Arriba a la izquierda tenemos una vértebra normal, a la de su derecha podemos ver una fractura con una deformidad tipo cóncava, luego también con tipo dentado, bueno, diferentes tipos. En la actualidad tampoco es de bastante utilidad. Y vamos a hablar aquí de la clasificación de la Sociedad Alemana de Traumatología. Esta sociedad se dieron cuenta de que necesitamos una clasificación que nos fuera útil a la hora de estratificar el tratamiento, porque las otras clasificaciones no nos ayudaban a la hora de decidir el tratamiento. Establece 5 tipos diferentes. La tipo 1 es una fractura sin deformidad vertebral y estable. En la tipo 2 se produce una fractura de uno de los dos platillos vertebrales con una deformidad tipo cóncava, en la que no hay afectación del muro posterior y se considera una fractura estable. Las
fracturas tipo 1 y 2 son fracturas estables. La tipo 3, aquí ya va a haber una fractura con afectación de uno de los platillos vertebrales, pero aquí sin embargo sí que va a haber una afectación del muro posterior. Este tipo de fracturas ya se considera inestables. Las de tipo 4 son unas fracturas con pérdida de la integridad de la estructura del marco vertebral, en la que hay un colapso del cuerpo, y estas sí que son fracturas inestables. A su vez, se subdividen en tres tipos. En la tipo 4.1, en la que está afectado el platillo superior, el inferior y el muro posterior. El subtipo 4.2, en la que vamos a tener una pérdida de altura de más del 50% del cuerpo vertebral. Y la 4.3, una deformidad tipo pincer. Por último, para terminar, las tipo 5 son fracturas con un mecanismo de distracción o rotación, que principalmente son muy inestables. ¿Por qué? Porque asocian lesiones ligamentosas. Aquí tenemos un resumen de los diferentes tipos. La tipo 1, una fractura estable. La tipo 2, en la que estaba afectada uno de los platillos vertebrales con integridad del muro posterior. En la tipo 3, en la que teníamos también uno de los platillos vertebrales, pero sin embargo aquí ya teníamos una afectación del muro posterior. En las tipo 4, que ya eran fracturas inestables por definición, el subtipo 1, como vemos arriba en la imagen del medio, afectación de ambos platillos con el muro posterior. En la imagen del medio, una pérdida de altura de más del 50%. Y por último, en la abajo del todo en la fila del medio, tenemos una deformidad tipo pincer. A la hora de decidir el tratamiento hay que fijarse en dos conceptos fundamentales. El dolor. ¿Cómo lo vamos a valorar? Con la escala analgésica visual. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues con la escala analgésica de la OMS que todos conocemos. Una pincelada, el dolor refractario se define como aquel que persiste a pesar de 3 meses y en la escala analgésica visual más o menos con un valor mantenido por encima de 4 o 5. En cuanto al déficit neurológico, ¿cómo se puede presentar? Pues en forma de debilidad muscular, en forma de entumecimiento, de incontinencia de esfínteres o incluso hasta en forma de una paraplegia. ¿Qué recomendaciones nos hace la WFNS? Pues sobre todo lo más importante, que las radiografías dinámicas nos van a ayudar en casos complejos como pseudoartrosis o cuando no hay una unión de la fractura, la resonancia y el TAC cuando sospechemos lesiones medulares y ligamentosas, la resonancia de utilidad para saber la fase o el momento en el que se ha producido esa fractura, si es aguda, subaguda o crónica. ¿Cuándo podría estar indicada pensar en una cirugía? Pues ante un dolor refractario que no mejora con tratamiento conservador, ante un déficit neurológico de entrada y en casos de pseudoartrosis y deformidad severa. En cuanto a tratamiento conservador, vamos a tener 4 objetivos principales. El primero, el alivio del dolor, después conseguir una estabilidad vertebral, una rehabilitación precoz e individualizada en el paciente y una mejoría de la osteoporosis. En cuanto a la medicación para el dolor, la escala analgésica de la OMS, que todo el mundo conoce, que tampoco voy a entrar en profundidad, y luego de utilidad fármacos miorelajantes, como por ejemplo benzodiazepinas, para las contracturas de la musculatura paravertebral, el uso de la pregabalina en aquellos pacientes que presentan un dolor tipo neuropático y el uso de corticoides sobre todo en la fase aguda del dolor. El reposo en cama por sí mismo disminuye el riesgo de resorción ósea y una fractura secundaria. Sin embargo, a pesar de todos los estudios, no existen evidencias sobre el tiempo óptimo en el que un paciente debe mantenerse en reposo en cama. Hay que recordar que la mayoría de estos pacientes son pacientes añosos con sus comorbilidades y que mantenerlos mucho tiempo en la cama puede aumentar sus enfermedades de base. Por lo tanto, lo que nos recomienda la WFNS es que estos pacientes tienen que estar en cama el menor tiempo posible. En cuanto a las ortesis, las inmovilizaciones son muy útiles en las primeras 8 semanas en producirse la fractura. Sin embargo, no está demostrada su eficacia en prevenir nuevos colapsos vertebrales.
Estas ortesis deben ser ligeras, cómodas, almohadilladas, a medida para el paciente, que las deben llevar sobre todo en la sedestación y cuando realicen deambulación. A pesar de todo ello, suelen ser mal toleradas y hay que incidir en las pacientes para que las lleven. En cuanto a la rehabilitación, ¿cuál es el objetivo? Conseguir una movilización precoz para evitar comorbilidades, prevención de caídas y nuevas fracturas, aumentar la fuerza muscular y conseguir una correcta alineación de la columna vertebral. Para ello podemos tener diferentes técnicas que podemos utilizar desde el servicio de rehabilitación, como por ejemplo los TENS o corrientes eléctricas. En cuanto al tratamiento, ya pasamos al tratamiento quirúrgico. Dos vertientes principales, las técnicas de aumentación vertebral y la cirugía abierta convencional. ¿Cuándo vamos a utilizar las técnicas de aumentación? Cuando fracase el tratamiento conservador médico, en aquellos pacientes con un dolor refractario de más de 3 meses, pero sin embargo hay dos condiciones. No deben presentarse déficits neurológicos y las fracturas deben ser estables. Por el contrario, ¿cuándo se realizará una cirugía abierta? De entrada, cuando haya un déficit neurológico, ante el fracaso de las técnicas de aumentación vertebral y de entrada en aquellas fracturas que sean inestables. Las técnicas de aumentación vertebral, ¿en qué consisten? En una inyección percutánea de cemento óseo. El objetivo es que produzca un alivio adecuado del dolor, estabilización biomecánica de la columna, reducir el riesgo de colapso vertebral y además prevenir una deformidad cifótica. De esta manera, con estas técnicas, el objetivo es el alivio del dolor, en consecuencia disminuir el reposo en cama del paciente y en consecuencia conseguir una rehabilitación precoz y una deambulación correcta. ¿Qué es lo que vamos a inyectar? Pues el cemento es polimetilmetacrilato. ¿Cómo se supone que este cemento alivia el dolor a los pacientes? Pues de la primera manera consiguiendo una estabilización biomecánica del hueso fracturado. Segundo, mediante una destrucción térmica de las terminaciones nerviosas debido a la alta temperatura alcanzada durante la polimerización del cemento inyectado. Y por último, mediante una destrucción química de las terminaciones nerviosas debido a la composición química del cemento. La vertebroplastia es la primera técnica de las de aumentación vertebral. Es un procedimiento guiado por rayos X en la que vemos en el dibujo de abajo a través de un trocar por un abordaje transpedicular. Una vez estamos en el cuerpo vertebral, se produce la inyección de cemento. En la imagen de la derecha podemos ver en un escáner una fractura vertebral y en la radiografía el posoperatorio de una vertebroplastia. La cifoplastia es un procedimiento similar, lo mismo guiado por rayos X, un abordaje percutáneo a través del pedículo, pero como vemos en el dibujo de abajo a la izquierda, aquí lo que vamos a introducir va a ser un globo plegado y una vez estemos dentro del cuerpo vertebral, ese globo se va a hinchar y entonces ahí es donde introduciremos el cemento, el polimetilmetacrilato. En la imagen de la derecha podemos ver el posoperatorio de un paciente de una cifoplastia. Las complicaciones en estas técnicas son poco frecuentes. Por sí mismas son unas técnicas bastante seguras. La principal complicación es la migración de cemento, ¿de acuerdo? Menor tasa en la cifoplastia, ya que el cemento está contenido dentro de este globo. Otras complicaciones que se pueden producir, compresión medular, embolias, infección o hematomas. ¿Qué consideraciones hace la WCNS acerca de estas técnicas de aumentación vertebral? Pues en los últimos metaanálisis se ha visto que estas técnicas no son superiores sobre el manejo conservador mediante ortesis, rehabilitación y una analgesia adecuada. En cuanto al momento adecuado, tampoco se ha visto un momento óptimo. Sí que si se va a realizar, es mejor realizarlo en las primeras 6 semanas desde que se produce la fractura. En cuanto a las técnicas de aumentación vertebral de vertebroplastia y cifoplastia, no se ha visto diferencias significativas en torno a que una técnica sea mejor que la otra. En la actualidad se suele realizar
con mayor frecuencia las vertebroplastias, ya que técnicamente son más fáciles de realizar y económicamente. Sí que se ha visto que la cifoplastia puede ser más útil que la vertebroplastia en aquellos pacientes que tienen fracturas vertebrales con una deformidad cifótica por encima de los 15 grados. Se ha visto que la cifoplastia corrige mejor estas deformidades. En cuanto a la cirugía, ¿en qué va a consistir? Pues la cirugía convencional de descompresión y una instrumentación posterior. La vamos a realizar de entrada en aquellos pacientes con un déficit neurológico, cuando haya causas de pseudoartrosis y falta de unión, en deformidades muy severas, en fracturas inestables, cuando haya fracasado el tratamiento conservador y las técnicas de aumentación vertebral. Aquí podemos ver dos imágenes de pacientes con fracturas vertebrales. En la de la izquierda, un paciente tratado con una descompresión y una instrumentación posterior. En la imagen de la derecha podemos ver cómo se ha combinado una técnica de aumentación vertebral asociada a una instrumentación posterior. Volviendo a recordar la clasificación de la sociedad alemana, aquellas fracturas tipo 1 y tipo 2 eran fracturas estables, en la que prácticamente en su totalidad no vamos a realizar un tratamiento quirúrgico. Tipos 4 y 5, fracturas muy inestables y van a requerir cirugía siempre. Las tipo 3, en el intermedio, sí que es verdad que se aboga más por un tratamiento quirúrgico antes que por un tratamiento conservador. En cuanto a los niveles de fijación, pues no hay consenso. Se vio en un metaanálisis reciente en el que se comparaba dos grupos. En un primer grupo se fijaban 2 o 3 niveles y en un segundo grupo se fijaban 5 o 6 niveles. No se vieron diferencias significativas en cuanto a la recuperación neurológica, en cuanto a dolor y en cuanto a complicaciones. Sí que hay que tener en cuenta, cuando se realizan fijaciones con segmentos más cortos, menor tiempo quirúrgico, menor pérdida sanguínea, menor tasa de infecciones, pero sí que se vio que a la larga había una menor corrección de la deformidad, se perdía grados de corrección. Sin embargo, fijaciones con segmentos más largos, mayor tiempo quirúrgico, mayor riesgo de complicaciones tipo infección o pérdida sanguínea, pero sí que son montajes mucho más estables y consiguen un mejor mantenimiento del equilibrio sagital con el paso de los años. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta cirugía? Pues sobre todo en las técnicas de instrumentación posterior, en que, pues que vamos a tener un hueso osteoporótico de muy mala calidad. Por lo tanto, va a ser una cirugía compleja. Vamos a tener diferentes técnicas que nos pueden ayudar para aumentar la posibilidad de osteointegración de nuestros implantes, como por ejemplo tornillos de mayor diámetro, tornillos más largos que penetren en la cortical anterior, tornillos expandibles, utilizar fijaciones con segmentos más largos, es decir, fijar más niveles, utilización de tornillos canulados, de tornillos cementados y sobre todo hacer todas las maniobras con mucho cuidado, sin utilizar maniobras agresivas. La principal complicación que se va a producir en estas técnicas de instrumentación va a ser el fracaso del implante. Otras complicaciones, la pseudoartrosis, el pull-out del material y la pérdida de recorrección. Aquí os he puesto 4 imágenes con el caso de un paciente que presenta una fractura vertebral de la torácica 12, en el que se trata mediante una instrumentación posterior y descompresión de 2 niveles por encima y 2 niveles por debajo. Al cabo del tiempo, más o menos al año posoperatorio, se vio un pull-out de los tornillos que están por encima de los torácica 10 y sobre todo una pérdida de la corrección y un aumento de la cifosis. Se reintervino al paciente y se volvieron a fijar 2 niveles más por encima, 2 niveles más por debajo y se volvió a corregir esta cifosis. ¿Qué recomendaciones hace la WFNS? Sobre todo, cirugía abierta de entrada en aquellos pacientes con un déficit neurológico y cifosis muy severas. Ayudarnos siempre de la clasificación de la sociedad alemana. Tipo 1 y 2, tratamientos conservadores. Tipo 4 y 5, siempre cirugía, con descompresión e instrumentación. Pero siempre, por encima de todo, hay que individualizar cada caso, especialmente en este tipo
de patología, ya que estamos hablando de pacientes que suelen ser de entrada muy añosos y con muchas comorbilidades. En cuanto a qué técnica es mejor que la otra, no se ha visto técnicas que sean superiores. Y por último, para terminar, unas conclusiones acerca de este tema. Está habiendo un aumento de la incidencia de fracturas vertebrales osteoporóticas. Hay que realizar un tratamiento precoz de la osteoporosis y tampoco hay que olvidarse de una vez se ha producido la fractura vertebral, muchas veces nos centramos en tratar lo que es la fractura y nos olvidamos de tratar la osteoporosis. Hay que tratar las dos cosas a la vez. Siempre cuando haya dudas diagnósticas y una sospecha clínica hay que pedir un escáner para que nos ayude a hacer un diagnóstico correcto. Se trata de pacientes pluripatológicos con muchas comorbilidades y hay que individualizar cada caso, ayudarnos de la clasificación de la sociedad alemana para decidir el tratamiento y un poquito, así como en resumen, siempre que se pueda utilizar un tratamiento conservador con una movilización precoz, siempre en fracturas estables